Muy buenas tardes, amados amigos en el mundo entero. Le damos las gracias por nuevamente estar con nosotros a través de la palabra del Señor. Como ustedes ven, estamos en este día 24 de diciembre, siendo las 2:29 de la tarde, exponiendo la palabra del Señor para ustedes y para que se edifiquen en Cristo Jesús, sabiendo que en todas partes del mundo se celebra a un Cristo, pero no a un Cristo vivo de poder, sino al Cristo de la imagen y sobre todo a la paganidad del mundo entero, porque vamos a estar hablando acerca de Jesucristo y de su obra creadora y de su obra benéfica para la humanidad. No sin antes exponer que el mundo celebra a Tamuz, celebra a reverencia al sol y a las Saturnalias o bacanales de Roma, haciendo énfasis en la adoración a Cibeles, la diosa romana, donde se hacían orgías y todo tipo de pecado en aquel templo que tanto cuidaban los soldados romanos, y ahí se envilecían delante de Dios. Entonces, como ustedes pueden ver, este día o mañana no es un día de celebrar para Cristo, sino es un día pagano, no es cristiano. Nada de árboles, nada de cosas, por cuanto debajo de los árboles se hacía todo tipo de idolatría y todo tipo de pecado, y Dios abomina todo eso. Bueno, creo que también se celebraban otras fiestas no cristianas en este tiempo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no es una celebración cristiana, sino totalmente diabólica, pagana y totalmente llena de pecado y de toda malicia. Bueno, vamos comenzando a hablar acerca de lo que es la grande doctrina de la Biblia con William Evans en su libro Doctrina acerca de Jesucristo. No sin antes tengo que decirles que desde el principio de la creación Dios creó los cielos, la tierra, y dice Génesis 3 que Dios le dio una oportunidad más a la humanidad para ser salvos. Y en esta oportunidad fue de que Dios, después de haber dicho a Eva que por qué había pecado, que Dios se molestó con ella, se enojó con ella, y por ende ustedes pueden ver un poquito acerca de lo que pasó, porque ahí viene el comienzo de lo que sería la salvación para todos nosotros en Cristo Jesús. Dice que la serpiente le engañó y era más astuta que todos los animales que Dios había hecho, y Dios le dijo con que no comáis de todo árbol del huerto. ¿A quién le dijo? Le dijo a Adán y por ende a Eva. Pero el diablo contradijo la palabra de Dios y dijo que no iba a pasar nada. Sin embargo, Eva vino y hizo caso a la serpiente, que está maldecida por Dios, y ella vino y tomó del árbol, y ambos murieron eternamente. Tenían su vestidura, la cual Dios les había dado, y por lo cual en ellos no había pecado, aunque ellos aparentemente, parece que la Escritura nos enseña que ellos andaban desnudos, pero que la gloria de Dios los cubría, por lo tanto no necesitaban de ropas. Pero Dios vino y los cubrió, matando a un cabrito para hacerles vestidos. Y la serpiente le dijo: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, dice, y le fueron abiertos sus ojos de ellos, por lo tanto se miraron desnudos y corrieron a esconderse. Cuando Dios les habló, ellos estaban escondidos. Dice que Él se paseaba en la tarde en el huerto, al aire del día. Dice al aire del día, no dice tarde. Bueno, se supone. Y dice que Él los llamó a los dos, pero estaban bien escondidos. Y Dios les dijo, dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Y el hombre respondió y le echó la culpa a la mujer, que por culpa de ella había pecado. Eva también le echó la culpa a la serpiente
Y también dijo que la había engañado. Y Dios maldijo a la serpiente y le dijo que se iba a arrastrar, que iba a caminar arrastrada, que polvo iba a comer. Entonces, y maldita será, dice, entre todas las bestias. O sea que la serpiente es símbolo de maldición y no de bendición. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces estamos viendo Génesis 3 hasta del 1 al 15. Hemos tratado de exponerlo punto a punto, pero poquito. Y luego dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, la enemistad sería de una serpiente con otra. O sea, de los hijos del diablo sería la enemistad entre ellos, y la enemistad con y los hijos de la mujer, que sería pues la descendencia primera de ella, lo que vendría de la descendencia, pero, y dice, y la descendencia, la simiente suya. Dice, ¿cuáles las dos simientes? Una, la simiente del maligno, y otra, la simiente de Dios. La primera simiente nace con Eva. Ella da a luz a Caín, y Caín es el primer hombre que mata a su hermano y lo engaña. ¿Ves cómo corre el engaño? El engaño fue para Adán, para Eva primero, y luego ahora viene el engaño de Caín, engañando a su hermano Abel para que fueran al campo, y ahí lo matan. Y luego también la enemistad, también aquí viene, también viene la maldición, y viene también el dolor y el sufrimiento, porque Dios le dijo a la mujer que iba a parir sus hijos con dolor, y para terminarla contra la mujer, Dios le dice que todavía el hombre se va a enseñorear sobre ella. Y al hombre, Dios le dice, por cuanto desobedeciste o obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras, por causa de ella la tierra será maldita, dice, todos los días espinos y cardos te producirá, dice, y comerás plantas del campo. O sea, más que todo, fíjese que dice aquí, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Entonces aquí también hay una filosofía que hay de los puros vegetarianos. En realidad Dios dice en su palabra que todos coman de lo que Dios bendijo y de lo que Dios creó y de lo que Dios ya expuso de lo que se debe de comer. Así pues dice, y luego le dice al final, le dice que después con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque fue creado de la tierra. Dios tomó polvo para formar a Adán y a Eva de la costilla. Entonces se tendría que volver a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán, dice, el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes, o iba a ser la madre de todos los seres vivientes. Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para labrar la tierra, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, aquí podemos ver pues el primer principio de cómo Dios formó la primera pareja y cómo desobedecieron y cómo se hicieron dos grupos de personas en el mundo, los obedientes y los desobedientes, y los que Dios dice que todo aquel que obedece le dará a él bendición y todo el que desobedece será maldito. Así pues, entonces, viendo lo que trajo el engaño de Satanás a la humanidad, el dolor, el sufrimiento, la miseria y todo. Pero vamos a Dios tiene un rescate, y el rescate es Jesucristo. Como ustedes pueden ver, Dios puso, dice, lo sacó del oriente, del huerto del Edén, y puso querubines y una espada encendida que se revolvía para que el hombre no tocara, no tomara del árbol de la vida y viviera. O sea, en pocas palabras, que no viviera eternamente,
porque el hombre fue creado en la dimensión de eternidad para vivir al lado de Dios y para nunca morir, siendo que fue tomado de la tierra, sacado de la tierra, creado de la tierra. Dios todavía tenía la excelencia de darle una oportunidad al hombre y a la mujer de vivir para siempre, y con estos cuerpos que son humanos, carnales, sacados de la tierra, carnales digo porque tenemos piel de carne, entonces para tener una dimensión de ser semejantes a los ángeles, vivir al lado de Dios y no morir jamás. Y por lo tanto el árbol de la vida tenía la vida. El ser humano no necesitaba ni siquiera tomar del árbol de la vida, pero como Dios miró la desobediencia y la agresión que hubo, de cómo ellos atacaron voluntariamente el consejo de Dios y desobedecieron, y mejor oyeron a la voz de la serpiente, que les engañó y les trajo todo tipo de maldición. Tanto ella fue maldita como los seres humanos. Dios los castigó y trajo por ende el dolor, el sufrimiento en la humanidad. Pero veamos el énfasis que Dios va haciendo en el proceso de cómo mira Él la humanidad, cómo la humanidad está destruida, cómo la humanidad pecó, cómo la humanidad se alejó de Dios y cómo la humanidad se escondió del rostro de Dios y prefirió vivir a espaldas de Dios y en la oscuridad. Bueno, Dios levanta diferentes hombres en toda la época de la historia del mundo. Encontramos que Dios destruye toda la humanidad porque el pecado prevaleció en aquel entonces, y fue cuando Dios dijo: basta ya, ya no quiero que esta gente viva más. Cada persona tenía cientos de años de vida, tanto que el hombre más viejo de la historia de lo que es la palabra de Dios tenía 969 años y era Matusalén. Y del linaje de Matusalén sale Lamec, y de Lamec sale Noé. Dios destruye toda aquella generación en aquel tiempo, y Dios viene y restaura las cosas a través de Noé, pero esa fue una restauración de la pérdida de que se había dado de tanto ser humano. Dios rescata con 8 personas, siempre la imagen del hombre, y la creación misma vuelve a resurgir en la humanidad. Luego Dios viene y pone su plan salvífico de la vida en Noé. Entonces vimos pues que la genealogía de Adán toda sucumbió ante aquel gran diluvio, ante aquella gran hecatombe que se dio sobre la tierra por causa del pecado, por causa de la maldad, que son los días que estamos viviendo actualmente, lleno de pecado, lleno de malicia, lleno de tanta depravación, que Dios en cualquier momento va a destruir todo esto, pero ahora va a ser con fuego, ya no con agua. Bueno, Dios hace pacto con Noé y le dice que no destruirá más la tierra con agua, sino que siempre van a vivir, y que Dios siempre se acordará de su pacto y de su promesa. Resulta que entre los 6 hijos de Noé, o sea, 3 hijos y 3 hijas en leyes, nace de vuelta la creación, pero ahora se vuelve a multiplicar. Pero esta misma generación que ya trae vicio de pecado en su sangre por causa de Adán y Eva, esta misma gente otra vez se rebela contra Dios, y tenemos a estas 3 familias que son de Sem, Cam y Jafet, que ellos 3 en alguna manera, la mayoría de ellos han pecado contra Dios y han corrompido la tierra, y de esas familias nosotros salimos también. Dios se fija y Dios toma control de todas las cosas, aunque parece que Dios está dormido, parece que Dios no hace nada, parece que Dios ni siquiera se acuerda de lo que está pasando aquí abajo, y que Dios todo lo tolera, aún sabiendo todo lo que pasa, pero no es así. Bueno, Dios entonces viene y prepara el arca, y ellos son salvos del agua, del diluvio, y luego vuelven a hacer la vida. Pero ahora viene uno de los hijos de Cam, que es Nimrod, y hace la torre de Babel. Y en la torre de Babel los hombres otra vez vuelven a corromperse y quieren hacer la torre hasta el cielo, desafiando a Dios. Y luego Dios les dice que se esparzan por todo el mundo y que vayan y hagan fructificarse ahí en todas las naciones, que antes no tenían en sí nombre las naciones, sino que cada uno de acuerdo a su nombre le fueron poniendo nombre a las naciones, o nombres que surgieron de sus mentes. Entonces Dios viene y todavía le destruye parte de la torre y los esparce por el mundo, y cambia su lenguaje, y ya no se entienden porque se hablaba una sola lengua. Pero aquí entonces Dios los confunde, porque como al principio dijo, el hombre es uno y él hará todo tipo de maldad. Entonces dice el Señor que se guardó el árbol de la vida para que el hombre no lo alcanzara.
Entonces resulta que Dios viene y destruye y los manda a todos a diferentes lados y las razas se expanden. Pero ahora estamos viviendo el tiempo de la tecnología, el tiempo de la ciencia, el tiempo también muy avanzado de la biología. Estamos viendo toda la ciencia avanzada y estamos cumpliendo el libro de Daniel en el capítulo 12 acerca de lo que es la ciencia, ya cuando ya no tendría nada que inventar, entonces los mismos científicos o la misma gente de ciencia iba a enloquecer porque ya no iba a haber más que inventar. Ya casi todo está inventado hoy en día y por lo tanto pareciera que los hombres hubieran agarrado de todo conocimiento, pero menos del árbol de la vida. Bueno, vamos. Y luego Dios viene entonces y de la descendencia de Sem viene y hace, de esa línea de Sem empieza él a tomar control de esa familia y a separar esa familia para que le hagan tributo a él. O sea, en pocas palabras, que esa familia le adorara, que esa familia fuera la escogida y que de esa familia salieran los descendientes de los cuales él iba a tomar sus ungidos. En este caso, de ahí viene todo, de Sem, de Arfaxad, su hijo, todos ellos. Pero resulta también que Dios viene y después suceden más cosas. Cuando ya nacen estos hijos, también ellos hacen sus pueblos, sus naciones, y se van por ahí y hacen sus cosas, todos ellos, los descendientes de Cam, los descendientes de Jafet. Estamos pues viendo todos ellos, pero vamos a ir al libro sagrado para que veamos qué pasó en lo que es Génesis 10. Y dice que ellos establecieron todos los descendientes de Sem, empezando, dice, desde Arfaxad, que nació en el año 602, dice la palabra, déjeme ver, Sem, de edad de 100 años, se engendró Arfaxad 2 días después del diluvio. Estamos hablando del año 1656, 1658 nace Arfaxad. Y luego por ende salen los demás hijos que son Sala, que son Eber, y de ahí viene la descendencia directa de Eber, Peleg, viene también Reú, Serú y Nacor. Nacor es el padre de lo que sería Noé. Él es el padre, Nacor, de Tare. Tare es el padre de Noé, perdón, estoy equivocada ahorita, a Abraham. Estamos hablando ya de Abraham, ya dejamos a Noé, ahora vamos a entrar con Abraham. Pero el padre es Tare, que vivió 205 años en la tierra de Harán, ahí fue sepultado. Y luego viene Abraham. Abraham engendra a Ismael, que es hijo de Agar, la ismaelita, y luego tiene su hijo Ismael, o sea, egipcia la mujer. Y luego Abraham tiene su esposa Sara y tiene a su hijo Isaac. Aquí viene el hijo de la promesa otra vez. Encontramos que en este hijo de la promesa ahora le nacen dos hijos a él, que es Esaú y Jacob. Entonces sucede que Jacob es el primogénito, por decirlo así, pero a la vez el segundo. ¿Por qué? Porque primero uno de ellos saca la mano y no nace y después sale el otro. Y ahí viene ya la riña en que en el mismo vientre de la mamá ya estos dos niños ya venían ya como separándose. Y sí se separaron, porque los descendientes de Esaú se casaron con los hijos descendientes de Ismael, con las hijas de Ismael, y luego en desobediencia a Abraham, y luego también en desobediencia a su padre Isaac. Y entonces, luego Jacob también tiene sus 12 hijos, y Dina un número 13, y luego, porque ella fue una mujer nada más y 12 varones. De ahí viene toda la descendencia de lo que llamamos nosotros judíos, pero no es así. Llamamos Israel. Se llama todo el pueblo de Isaac, se le llama Israel, porque Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Jacob, porque Jacob hizo muchas cosas que a Dios no le agradaron, pero que él, de todas maneras, él era el de la promesa, no tenía que adelantarse y se adelantó. Falló, hizo muchos errores y pues se fue huyendo porque su hermano lo iba a matar. Bueno, entonces basado en todo esto entramos ahora a lo que sería el libro de cuando, bueno, antes hay una cosa muy importante que se me ha escapado ahorita.
Cuando recuerde que cuando Dios viene y le llama a Abraham, fue después de la guerra que Abraham fue a rescatar a Lot, que se lo habían llevado preso. Y luego al siguiente año Dios le revela y le